Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Muy buena noche, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros acá en Acción Positiva por televisión. Y hoy vamos a tocar uno de esos temas interesantes geopolíticamente para la región centroamericana, particularmente a nosotros, para vecinos directos de nuestro querido hermano país El Salvador, en el cual acaban de suceder elecciones legislativas, elecciones municipales, que son muy importantes por su significado. Cuando hablamos de lo que está pasando ahí, tenemos que referirnos al señor presidente Nayib Bukele, quien es un personaje en la política que ha venido trayendo sobre sí mucha atención nacional, internacional, en favor, en contra, controversia, etcétera, por su modo particular de gobernar. Tenemos que hacer algún recuento de la carrera política del señor presidente Bukele, porque algunos hechos interesantes de él son muy importantes. Por ejemplo, él fue electo alcalde con 50% de los votos. Luego es electo presidente con un 53.10%, y ahora que se suceden estas elecciones legislativas en el conteo preliminar, pero que ya casi es definitivo, está llegando a un 65%. Esto es importante porque ha venido en ascenso desde que fue electo alcalde, primero alcalde de la ciudad de Nueva San Salvador, luego fue electo de la ciudad de San Salvador, presidente, las legislativas que son como que un respaldo para él, e incluso a los 100 días de su gobierno estaba llegando a un 93% de aprobación. Es decir, un fenómeno particular que se ha venido dando de un presidente, en su momento un candidato y un alcalde con una dinámica bien especial, bien característica, que ha roto el molde de lo que ha venido sucediendo en El Salvador. Pero para participar en este foro que tenemos acá, tengo distinguidos invitados. Está el doctor José Luis Chea, el señor embajador Miguel Ángel Ibarra, el licenciado Danilo Roca, el ingeniero Luis Velázquez. Todos ellos son personajes muy reconocidos de nuestra vida nacional e internacional. Embajadores, por ejemplo, el doctor Chea fue embajador ante El Salvador, ante México y otros países. El licenciado Ibarra fue viceministro de Relaciones Exteriores, ha participado en muchas observaciones políticas electorales en el mundo. El ingeniero Luis Velázquez, el licenciado Danilo Roca, han participado incluso como candidatos a la presidencia de Guatemala, como también lo hizo el doctor Ochea, y por lo tanto pues tenemos nosotros un panel muy fuerte en el sentido de una experiencia política sumamente importante, aunado a la carrera diplomática. Y con ellos pues queremos platicar nosotros sobre este fenómeno, que pudiéramos llamarlo así, que ha sucedido con el presidente Nayib Bukele. Algo que queremos precisar es que aquí no venimos a juzgar lo bueno o lo malo del presidente Bukele. Como estadistas que son mis invitados, lo que queremos jugar es la proyección, lo que está sucediendo a nivel geopolítico, a nivel verdaderamente democrático, digamos, en estos eventos. Así que para empezar, les doy la bienvenida a mis señores invitados. Bienvenido, doctor Chea. Muchas gracias, muy amable. Saludos a todos. Bienvenido, licenciado Ibarra. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a los compañeros del panel. Un gusto saludarles a todos. Al licenciado Danilo Roca. Un privilegio estar con ustedes y desde luego a la orden para la plática que vamos a enfrentar hoy en la tarde. Al ingeniero Luis Velázquez. Muchas gracias, doctor Francisco Arredondo. Un saludo a su audiencia nacional e internacional. Bueno, pues muchísimas gracias a mis queridos invitados y les acepto que hayan tomado su tiempo para estar con nosotros en este programa. Vamos a entrar en la materia, porque lo que ha venido sucediendo con el presidente Bukele, yo me permití mencionar esos porcentajes que él ha venido sacando, porque por ejemplo cuando fue electo candidato a alcalde en la ciudad de El Salvador, ya no hubo que ir a segunda vuelta.
tampoco hubo que irlo cuando fue electo presidente. Y esto también lo hace él con un partido diferente a los dos partidos tradicionales que gobernaron por prácticamente 5 periodos anteriores, como fue Arena y como fue el Frente Farabundo Martí. Es decir, aquí hubo una ruptura del bipartidismo. Por favor, ¿podrían ustedes comentarme cómo se visualiza este fenómeno en el cual un político prácticamente desconocido, con una alianza que se llamaba Gana, prácticamente desconocida, viene a romper el molde de los últimos 5 periodos presidenciales? Por favor, quien quiera tomar la guitarra para empezar. Si gusta, por orden alfabético, gracias, Francisco. Son 3 o 4 puntos fundamentales a resaltar aquí. El primero es que, en efecto, el actual presidente Nayib Bukele no es un hombre improvisado. Fue alcalde de Nuevo Cuscatlán, posteriormente alcalde de El Salvador y ahora presidente con una mayoría en el Congreso. Ese Congreso tiene 84 diputados y él va a tener, según las proyecciones estadísticas, alrededor de 56 diputados. Lo que marca es, Salvador y Guatemala son muy parecidos en muchas cosas, pero obviamente no es que marque el fin de las ideologías, sino que prácticamente está marcando el fin de y el hartazgo de una población con la corrupción, porque después de 4 gobiernos sucesivos de Arena y 2 del Frente, el público y los ciudadanos salvadoreños están hartos de la corrupción. De hecho, con excepción de Sánchez Serén, que es el último presidente antes de que él tomara posesión, los demás están presos o acusados de corrupción por cifras astronómicas de dinero. Yo te quiero, para no abarcar mucho, que en efecto es un fenómeno que no visualizábamos al principio. Es un hombre muy joven, 39 años, es, yo diría, una política muy pragmática, como dice Miguel Ángel, muy millennial, comunica muy bien en un país que está harto de la corrupción y que lo ve a él como una alternativa práctica, porque además no es improvisado, ha hecho bien las cosas y ya como presidente, pues se ha dedicado a trabajar por la gente. Es decir, la crisis del COVID la manejó mucho mejor que los guatemaltecos y nuestro presidente, por supuesto, también el tema educativo. Y hay algo aquí que es bien importante, él siempre trabajó en comunicación y creo yo que ha logrado hacer una buena conexión con su gente. ¿Qué tiene en contra, digamos? Probablemente su carácter autoritario y que no le gusta rendir cuentas, y el plano internacional, que su relación con Biden no parece ser la misma que con Trump. Muchísimas gracias, doctor. Embajador Ibarra, ¿qué nos comenta usted al respecto, siguiendo la línea de lo que dice el doctor Chea? Muchas gracias. Totalmente de acuerdo con José Luis en muchas cosas. Sin duda, el presidente Bukele es un hombre, como dije al principio, muy pragmático. No solo él supo interpretar el sentir de la gente, sino que además supo comunicar aquello que la gente deseaba. Pero además, ya en la práctica, teniendo la experiencia de dos etapas en las alcaldías de Nuevo Cuscatlán y de San Salvador, que es después de la presidencia, es, digamos, el segundo espacio importante de gobernanza en El Salvador, no lo hizo mal. Y su visión era ser el futuro presidente con el partido FMLN para sustituir al presidente Sánchez Serén. Sin embargo, es donde el Frente no tiene la visión adecuada para saber que ellos necesitaban seguir gobernando, no necesariamente con un excomandante o un ex canciller, que si bien es cierto, no hizo un mal trabajo en la Cancillería, era un hombre que venía de las filas del FMLN sin ser brillante, además, como candidato.
lo bloquean, no le permiten participar en un legítimo derecho que tenía como hombre de partido o miembro del partido. Entonces buscan una alternativa. También se la bloquean a través del poder que manejaban en el Tribunal Supremo Electoral, y a última hora él participa con el partido Gana, que tampoco era tan desconocido porque lo fundó el expresidente Saca, y había participado, es cierto, con alguna cantidad de diputados, pero sí era un partido conocido a nivel nacional. Pero Bukele había tenido la habilidad, como bien decía el doctor Chea, de medios. Por lo tanto, es un hombre experto en comunicar, es un hombre experto en saber llegarle a la gente. Pero es impresionante también, y es de reconocer ese valor que tiene, de ser un hombre empresario, un millonario, supo comunicarse con la gente de base y supo además mandar el mensaje poniéndose al nivel de esa población que lo eligió. Porque él se inscribe unas horas antes de que cierren el periodo de inscripciones para participar en la elección presidencial y termina ganando en primera vuelta. Muchísimas gracias, embajador. Licenciado Danilo Roca, ¿qué nos comentas tú siguiendo este camino que nos está hablando el doctor Chea y el embajador Ibarra? Bueno, quizá lo más relevante de esta convocatoria tuya, querido Francis, es que estamos hablando de Bukele y no estamos hablando de ningún otro dirigente importante de la región, lo que nos indica que un país pequeño de incidencia económica muy relativa y mediana en la región centroamericana, de repente hace acopio de un liderazgo importante y es quizá el dirigente político a nivel presidencial más destacado de la región y que más controversia causa por sus distintas posiciones. Desde luego, tenemos que aceptar que gran parte de su éxito deviene también de su cómoda posición económica. No es un político que venga de la base luchando por ocupar espacios, sino que él está en una posición más cómoda, como muy dispuesto a comprar espacios. Y comprar espacios es una situación muy ventajosa en nuestros países, en donde después de mucho tiempo la política se degradó, la dirigencia política prácticamente desapareció y la estructura del Estado o de las estructuras de los estados cayeron en desuso, cuestionando seriamente incluso el concepto de la democracia per se, lo que resulta muy preocupante porque prácticamente este tipo de reacción no solo plantea una nueva realidad, sino una revisión profunda al sistema democrático. Pero el sistema democrático finalmente, ¿qué consiste para que sea realmente valioso? Si no está sustentado en la voluntad popular por las maquinaciones de distinto tipo que la tecnología contemporánea trajo consigo para hacer desaparecer la confianza del ciudadano en su propia voluntad política y en su propia decisión electoral, pues nos puso frente a una situación todavía más conflictiva, porque incluso el presidente Bukele se cuestionó seriamente la forma en que fue inscrito cuando se inscribió, porque justo fue haciendo acopio de un cierto respaldo político internacional que hizo caso omiso de reglas preestablecidas en la legislación salvadoreña para la inscripción de los partidos. Entonces, aquí tuvimos un caso muy parecido con uno de los partidos que está y tiene representación en el Congreso,
que sin mayor sustentación prácticamente fue inscrito por la presión que se dio a través de los influyentes mecanismos internacionales e influyentes mecanismos que utiliza el imperio para hacer valer su voluntad política de acuerdo al signo político del mandatario o corriente política del partido que domine hegemónicamente en Washington. Entonces, Bukele tampoco fue nada más producto de esa gran inversión, ese gran conocimiento, esa gran capacidad de comunicarse y de ser un magnífico orador. Desde luego que en ese papel el presidente Bukele encontró un pivote fundamental para incluso dominar un escenario que gravitaba en torno de una dirigencia ya muy desacreditada. Eso es también, y hay que aceptarlo porque así es, igual Guatemala, totalmente corrupta, que no deja espacio a la institucionalización del Estado y no permite que la población tenga confianza en sus instituciones democráticas porque están prácticamente podridas. En esas circunstancias aparece Bukele, reconfortado por el enorme capital que el respaldo de su familia le da a su campaña, se pone a pelear con Simán, que es el otro gran capital en los estamentos financieros de El Salvador, y en esa lucha de capitales, pues este muchacho, con un carisma bien definido, pudo desde luego tomar ventajas frente a competidores deslucidos, débiles y comprometidos con un pasado que es cuestionado en Arena, que es cuestionado en el FMLN, que es cuestionado en todos los sistemas que pueden realmente señalar acciones concretas en la política del Salvador. Muchísimas gracias, licenciado. Pues ha tocado varios puntos importantes nuestros expositores anteriores. Vamos a referirnos a ellos de vuelta. Por ejemplo, pues el hecho de cómo llega a tener este apoyo, cómo se expresa, cómo se comunica el señor presidente Bukele. Ahora vamos a pedirle al ingeniero Luis Velázquez que nos haga un comentario a partir de las exposiciones anteriores. Muchas gracias, doctor Arredondo. Se ha hablado del presidente Bukele, pero no hemos hablado del proceso electoral, que es sumamente importante. De un padrón de 5.4 millones aproximadamente de hermanos salvadoreños, llegó a votar más del 51%, es decir, unos 2.8 millones de votantes. Y si habláramos en términos de fútbol, el presidente Bukele goleó a los demás partidos 3-1 aproximadamente. Según los datos preliminares, ya lleva 62 diputaciones de un total de 84, es decir, que ya tiene una mayoría calificada para llegar arriba de un 72%. Pero esto es muy peligroso para la democracia de El Salvador, es muy peligroso para la región centroamericana, porque eso abre las puertas a cambiar la constitución política de la República de El Salvador. Y según la información que hemos escuchado, él ya tiene un equipo de gente que está analizando cambiar la constitución de El Salvador. Entonces, habría que ver si no estamos a los ojos de una dictadura. Pero vayamos también al tema de las alcaldías. Ya está ganando más del 50% de las alcaldías, entre ellos las alcaldías de las cabeceras municipales, la alcaldía de San Salvador también, y eso le da un porcentaje muy importante de las bases electorales en todo El Salvador. Pero también uno de mis antecesores mencionó el tema de la cuentadancia. Según los medios de comunicación, están pidiendo al presidente Bukele que haga una rendición de cuentas de más de 3,000 millones de dólares, que hasta el momento no se han dado en su mandato. Entonces, yo creo que hay
populismo ahí, si nos damos cuenta, ha estado con partidos de izquierda, partidos de derecha, y eso, en mi opinión, quisiera estar equivocado, pues definitivamente hay una alarma ahí encendida a la cual hay que ponerle mucha atención, porque recordemos que el año pasado, en febrero específicamente, el presidente Bukele personalmente llevó al ejército de El Salvador e irrumpió en un asalto flagrante la Asamblea Nacional de El Salvador. ¿Qué es eso? Ese es un ataque prácticamente del organismo ejecutivo hacia el Congreso de la República, que tiene la mayoría de representación de la población. Entonces, yo creo que hay un antes y un después de estas elecciones. Inclusive vimos que a las 3 de la tarde el presidente Bukele estaba dando conferencias de prensa diciendo y hagamos el remate, exactamente igual al remate que estaba llamando Maduro en Venezuela. Entonces dice uno, ¿qué es lo que está pasando? Pero sumado al tema geopolítico, geoeconómico que se ha hablado acá en este foro también, habría que ponerle muchísima atención porque su estilo de gobernar es con sensacionalismo, con regalar bolsas, con congraciarse con la población, pero cuando se dan cuenta no se están resolviendo los problemas de fondo. Entonces yo creo que hay que darle un seguimiento importante desde el punto de vista democrático. Los que creemos en Dios, patria, en Dios, familia, patria, el Estado de Derecho, la República, defender la Constitución, la libertad, la vida y la propiedad privada, pues obviamente esta situación sí nos pone en qué pensar. Pues muchísimas gracias a los miembros de este panel que han aportado tan importantes conceptos. Obviamente, aquel dicho que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe más, llega por diferentes caminos. En el caso del presidente Bukele, pues esto ha sido a través de una votación en el cual el pueblo democráticamente ha llegado a otorgarle este poder. Vemos que en la asamblea anterior, pues él tenía mucho enfrentamiento, incluso sucedió lo que mencionaba el ingeniero Velázquez, que se presentó con la tropa armada y quería imponer condiciones, lo cual fue causa de que hubiera mucha molestia a nivel nacional y a nivel internacional. Ahora que el señor presidente Bukele pues va a tener una mayoría que ya no necesita, ni siquiera los otros partidos juntos pueden hacerle una resistencia por los datos que van hasta este momento, pues obviamente va a poder tener la decisión sobre la Corte Suprema de Justicia, sobre el fiscal general. En alguna forma aparece ese fantasma de la cooptación del Estado que llega por diferentes caminos. En algún lado va a través de la corrupción, en otros lados a través de la negociación, en este caso está llegando a través de la elección. Pero obviamente este peligro del autoritarismo, el cual ya lo ha demostrado el señor presidente Bukele, pues que tiene un proclive a utilizarlo, preocupa. ¿Cómo visualizan ustedes, doctor Chea, cómo visualizan esta situación de un autoritarismo que concedido por el pueblo, obviamente a través del sistema democrático, pero no deja de ser peligroso? En efecto, yo creo que la juventud del presidente es tal vez el peor peligro en su caso particular. Obviamente, el poder absoluto puede y casi en la mayoría de los casos corrompe totalmente. Él ha seguido el libreto, es decir, está ganando conforme a las reglas democráticas, pues dentro de lo que se puede llamar un proceso democrático limpio y reconocido y elecciones libres por los observadores que fueron. Sí hay peligros. El primero es su propia personalidad. Va a depender de su madurez política, el poder administrar ese poder en beneficio no solo de la población, sino de él. Sí hace cosas, ojo, no es que esté sentado, se mueve, y creo que el mayor peligro, tú mencionaste, obviamente con esa mayoría puede modificar la Constitución, puede hablar de la Fiscalía, de las Cortes, pero lo que puede él hacer ahí ya con ese poder es
aprobar la reelección. Creo que sería el primer engolosinamiento de alguien que está haciendo una excelente carrera política y ascendente hasta el momento. ¿Cuáles son los lados oscuros, digamos, del presidente Bukele para dejar en ese marco la discusión? Uno, su carácter autoritario. En un país o países como los nuestros, acostumbrados a ese tipo de comportamiento, pues encaja en la posibilidad que ese autoritarismo se traduzca en una dictadura. El segundo lado o matiz oscuro es en efecto la rendición de cuentas. No le hace caso la Contraloría y por lo que uno ve, estos presidentes salvadoreños sí se recetan con la cuchara grande y en dólares. Si hacemos el recuento de Saca, Funes y Flores, que ya falleció, pues son más de $1,000 millones. Y tercero, que creo que aquí no hay que caer en la trampa de juzgar algo que todavía no conocemos. Por el tema particular de derechos humanos y la no rendición de cuentas. Su relación con la nueva administración de Biden no es la mejor. De hecho, él viajó a Estados Unidos y no fue recibido por ningún miembro importante, y ya la congresista Norma Torres se congratuló de que la administración Biden tome distancia del presidente Bukele. Hábil como es, creo yo que eventualmente logrará abrir una brecha y tener una buena relación con la administración, pero creo que es muy temprano para avisorar otro Chávez a la inversa. Sin embargo, sí existe el peligro y creo que su mayor contrincante hoy es externo, es decir, la percepción que se tiene él dentro de la nueva administración norteamericana, y a lo interno dos factores fundamentales: su propensión al autoritarismo y su no deseo de rendir cuentas. Hoy se nos acabó el tiempo, nos tenemos que retirar, pero el próximo domingo 14 de marzo estaremos de nuevo con usted y con nuestros invitados para terminar este importante panel. ¿A dónde va el señor presidente Bukele? ¿A dónde va El Salvador? Nos vemos el próximo domingo en Más Acción Positiva. Questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano morto per